¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta quinta unidad del curso de lenguaje. Les saluda el profesor Cristian de la Cruz y el día de hoy vamos a desarrollar los temas de la sílaba por un lado y otro que está muy relacionado también con ello, que es el de la concurrencia vocálica, o que mayormente es conocido como los temas de dictongo, trictongo e hiato. Cuando hablamos de la sílaba, lo primero que debemos considerar o tomar en cuenta es que la sílaba es la segmentación de la palabra y que considera a unidades estructuralmente mínimas que van de la mano con el elemento fonológico, es decir, con el elemento relacionado con el sonido. Entonces, en esta definición o en esta primera tentativa de definición, encontramos que nos dice que es un sonido o conjunto de sonidos enunciados en forma clara en una sola vez, o también dicho de otro modo, sería aquella unidad mínima de sonido que es expulsada o que es pronunciada en un solo golpe de voz, es decir, en una continuidad. Hay algo que debemos recordar acá, y es que cuando mencionábamos una de las características o planos del lenguaje, se había mencionado, por ejemplo, que el lenguaje tenía como característica el ser articulado. También habíamos mencionado la linealidad, es decir, que cuando mencionábamos una palabra se producía en un continuo, es decir, no decíamos indistintamente grafemas o fonemas, en este caso, en un momento y en un espacio diferenciado, sino que salían en una sola expulsión, es decir, de un solo golpe. Entonces, es lo mismo que estamos mencionando acá cuando decimos que se pronuncia o se dice en forma clara en una sola vez, es decir, en un solo golpe de voz. La palabra como tal va a ser segmentada a través de unidades mínimas articuladas y entendibles que van a recibir el nombre de sílabas. Entonces, las sílabas van a ser estas unidades, van a ser estos fragmentos de la palabra que son pronunciados en un solo golpe de voz y que en muchos casos van a permitirnos distribuir fonéticamente o fonológicamente a la palabra. Ahora, cada una de estas sílabas va a poder ser también estudiada y analizada en sus distintos elementos que presentan. Es por eso que partes de la sílaba se menciona principalmente tres. Una parte principal que recibe el nombre de núcleo, o en otros términos aparece con el nombre de cima. La cima o núcleo tiene un componente o tiene, digamos, un elemento que lo cataloga de esta manera tomando el criterio fonológico, es decir, tomando la altura de la tonalidad, es decir, el mayor golpe de voz, si lo quieres ver de esta manera, el elemento principal de toda sílaba va a recibir el nombre de cima o núcleo. Entonces, en este primer elemento mencionamos a la sílaba como la vocal o vocales, que son consideradas como el núcleo silábico. Algo que debes considerar aquí, por ejemplo, es que siempre la cima o núcleo de toda sílaba siempre es y siempre va a ser una vocal, no puede ser una consonante. No hay sílaba cuyo núcleo esté constituido por una consonante, o solo una consonante si lo quieres ver así. Entonces, la llamada cima o núcleo es la vocal, puede ser una sola, o puede ser un conjunto de vocales que son justamente o conforman el llamado núcleo silábico, es decir, lo más importante dentro de la sílaba. Vemos este ejemplo, ¿no?, en el caso de la palabra cuento, y como puedes ver acá en el gráfico, tú observas que tomamos la primera sílaba, que es justamente el elemento cuen. Si tú revisas
y pronuncias este elemento, te vas a percatar que por más que aparezcan dos vocales, hay una que predomina por encima de la otra. En este caso sería el caso de la sílaba E. Entonces, si tú dices en un solo golpe de voz, cuen, la mayor fuerza de voz va a recaer en la vocal E. Es por eso que aquí se coloca a la E como la cima y por ende también es considerada como el núcleo silábico de dicha estructura. ¿Qué es lo que sucede cuando tú encuentras en este ejemplo a tres vocales? Evidentemente pareciera que las tres vocales tuvieran la misma tonalidad o el mismo golpe de voz, pero no es así. Y es por eso que hay una que destaca por encima de las otras dos que los acompañan. En el ejemplo, es la vocal A la que se considera como el núcleo. Y por más que aparezca rodeada de dos vocales adicionales, ambas van a, van a modificar su consideración. Si dicha vocal aparece precediendo esta vocal que se antecede, se le considerará como una semiconsonante, mientras que si aparece pospuesta, recibirá el nombre de semivocal. Digamos que es un caso atípico, un caso raro, pero puede presentarse en algunas oportunidades. Pero igual, uno no puede dejar de considerar y de percatarse que solo una vocal es la que presenta mayor tonalidad o mayor fuerza de voz. Es por eso que aparece y justamente recibe el nombre de cima. Entonces, queda claro que el primer elemento y el elemento principal de toda sílaba recibe el nombre de cima o núcleo. Los otros dos elementos posteriores reciben el nombre de cabeza y el nombre de coda. La cabeza va a ser considerada la consonante o consonantes en algunos casos que preceden a la cima. En otros manuales puede aparecer la cabeza mencionada o referida con el nombre de margen. Puede aparecer con el nombre de margen prenuclear o anterior. Es lo mismo. Cabeza o margen prenuclear o margen anterior. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aparece antes del núcleo, antes de la cima. Ejemplos: la palabra mesa y la palabra blando. Si solo se considera una sola consonante, como en el caso de la sílaba me, que pertenece a mesa, se le considerará como una cabeza simple, solo una consonante. Si por el caso contrario, como en el caso de blando, tomando la primera sílaba, que es blan, la B y la L de manera conjunta conformarán una cabeza compuesta. Y por último, la llamada coda es consonante o consonantes que se posponen o que se posicionan en todo caso en la parte posterior o en la parte final a la cima. Es decir, lo que les mencionaba hace un momento, el núcleo va a mantener dos o va a aparecer antes o después, ¿no? Entonces, si el elemento es antes, o si este elemento aparece antes del núcleo, se le llamará cabeza, y si el elemento aparece posterior al núcleo, recibirá el nombre de coda. No olvides que no son los únicos nombres con los que pueden aparecer, a veces por una cuestión didáctica, utilizan otros nombres. Aquí solamente aparecerá el nombre de núcleo, como les mencionaba, la cima o núcleo, y para evitarnos tanta complicación, si aparece antes del núcleo, margen prenuclear o anterior, y si aparece después del núcleo, sería margen
postnuclear o posterior. También puede ser de dos tipos. Si al finalizar solo es una consonante, se le llamará coda simple, y si por el contrario utiliza dos o más consonantes, recibirá el nombre de coda compuesta. Entonces, recapitulando, las tres partes de la sílaba es la cima o llamado núcleo, es la cabeza si es que antecede o llamado también margen prenuclear o anterior, aparecerá la coda o margen postnuclear o margen posterior. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a ver a continuación lo que corresponde a la clasificación de la palabra de acuerdo a ciertos criterios de la sílaba y veremos también la concurrencia vocálica que trae, por ejemplo, al dictongo, al triptongo, si es un margen o en todo caso un grupo homosilábico, y al hiato si es un grupo heterosilábico.